tal vas con esto? Bien. Yo acabo de preparar lo del vermú. Echa una manera. Y he limpiado las 2 ollas grandes que tenemos para hacer la sangría. Hoy es un día importante para nosotros y nos hacía mucha ilusión porque tenemos la gente que nosotros le enseñamos y vamos a despedir el curso y vamos a empezar el verano. Grupo de personas de baile. Es de baile, exactamente. Lo que hacemos es que queríamos despedirnos con ellos para que nos quedara muy buen recuerdo. Vendrán todos, cada uno traerá, aportará lo que quiera porque les apetecía y nos bañaremos, jugaremos, haremos la comida. He preparado también una ensaladilla para ponerla en platos para que podamos picar. Ellos traerán el resto de lo que traigan porque no sé lo que traerán. Entonces se pondrá todo en la mesa y lo que quede pues no lo comeremos luego. De comer vamos a hacer una paella valenciana y he estado muchos años en Valencia. Mis hijos, tengo 3 hijos, son los 3 valencianos y nos vivimos aquí pues, por circunstancias de trabajo y situaciones. Y la verdad es que yo aquí desde que estuvimos estamos muy a gusto. Lo único que no tengo a gusto pues que mi hijo está en Valencia, pero bueno, tampoco está muy lejos. A ver, voy a sacar unos boquerones en vinagre. ¿Qué tal vas? Bien. Están a punto de llegar los amigos, ¿eh? Sí, ya he preparado la ensaladilla. Venga, pues. Y aquí están los boquerones en vinagre. ¿Te falta mucho? No. Me han contado que Blas Pues. está... Venga, adelante. ¡Hala! Estaremos bailando hasta que salga el sol. A la izquierda. Hemos venido a pasárnoslo pipa, porque es lo que hacemos siempre. Grupo de baile, que somos el grupo de baile y venimos pues a pasarlo bien. Nosotros aquí hemos traído tarta, la tarta. El postre. Nosotros champán y vino. Nosotros viandas. Oye, jamón. La boca para comerme todo que traen estas señoras. El pan, el agua. Tenemos un reto de meternos todos en la piscina. Todos. ¡Todo! Los 20 y tantos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16. Nos hace falta el banco de madera, ¿eh? Comenzamos el verano, vamos a tomar el bermuteo a base de bien. Aquí curramos todos. Venga, el caso es ahora comer, beber, pasarlo bien y hacer grupo. Los 4 nos conocemos de hace más años, pero el resto nos conocemos de hace un año. Pero ahora que son gente fabulosa, que son chicos y chicas muy majos, la verdad. Como si Cándido. La bendición. San comamos, No vengan más. que no vengan más, que bastantes estamos. Vacaciones de verano, caminando por la arena junto a ti. ¡Chicos! Ahora todos a ponerse el bañador y el pareo. ¡Fuera! No hay playa, vaya, vaya, pero hay piscina, vaya, vaya. Los chicos con las chicas quieren fiesta, las chicas con los chicos quieren vivir, están los dos. Veranos en el pueblo y de bañarte en el río porque no había piscinas. Entonces en el río te bañabas y pues bueno. Pero te lo pasabas es bien. diferente. Pero te lo pasabas muy bien también, siempre. Cambia. Como los tipos han cambiado. Pero vaya, esta experiencia yo para mí es la primera vez. Es buena, ¿no? Yo pienso que de momento vamos Me he bien. pasado muy bien. Todos los veranos y todas las épocas las he pasado muy bien. Pero ahora es una de las mejores que estoy porque las disfruto mucho más que nunca. Claro, porque estamos en una edad. Porque las valoro. Y como las valoro, pues las disfruto mucho más. Eso que se piensa a lo mejor que los jubilados. De eso nada. O son unos calcas que no valen para nada. Estos jubilados que hay aquí nos lo Mucha pasamos marcha. Si tienes ganas de vivir, lo disfrutas a tope. Mucho más que cuando A tope, joven. a tope. Todo lo que sea latino les gusta. Como son gente de baile, igual te bailan un bolero, que una bachata, que lo que les guste. Llevamos unos días bastante ajetreados. Ha sido fin de curso de los centros de entrenamiento y de que estamos. Y ha habido exhibiciones y cosas así, fiestas. Otro día estuvimos en una gala para recoger alimentos para el refugio también. Estuvimos bailando ayer. O sea, no se desconectan nunca. Ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi... Tenemos que hacer primero ganas de comer. Si no, mala cosa. Dijéramos que el baile es una excusa para formar un grupo.
Aquí nos juntamos mucho, para el verano nos juntamos mucho. Y sobre todo en grupo, porque ¿sabes lo que pasa? Que estás solo, estás muy bien, pero aquí casi estás mejor en grupo. Primero tienes que tener mucho fuego para que se fríe bien la carne. Y luego tienes que intentar que el arroz se haga con fuego muy lento. Pues la paella valenciana auténtica es con pollo, conejo y verdura. Al garrofón, que le dicen en Valencia, judía verde. Cuando vienen mis hijos y mis nietos o venimos gente, casi la mayoría a mediodía siempre es paella. En Valencia yo tenía también un terreno, más o menos no como esto tan grande, pero tenía un terreno muy bonito. Y hemos hecho también muchas comidas familiares con muchos amigos. Y esto me trae los recuerdos de él. Y hemos vivido mucho allí, muchas cosas buenas. De reuniones de familia, de amigos, de mis hijos. Ahora ya no están igual, cada uno está en su casa. Y claro, son cosas que se viven y no se te olvidan. Esto es el pasado que lo estoy viviendo continuamente cuando hago una paella. Bueno, ¿qué pinta tiene? Pues la pinta la tiene buenísima, el aroma ni te cuento, y cuando nos la comamos va a ser ya... Nosotros vamos al pueblo y la brasa nos encanta. De cara al verano, como en invierno no se puede hacer tanto, de cara al verano sí, la brasa es nuestro plato estrella, una ensaladita y la brasa. Ahora hemos echado el agua, ahora echaré colorante y luego hervirá como unos 20 minutos para que hierva la verdura y la carne. Y a partir de ahí es echar el arroz y le puede costar 20 minutos o un cuarto de hora según el arroz que sea. ¡Qué felicidad! Tabaco y tinto de verano. Cuidado chicos, que vamos con la paella. Que es para ella. Cuidado que están unas persicas, venir aquí. ¿Satisfecha con el resultado? Fenomenal, vamos a comer como reyes. Los reyes comen todos los días, así, ¿eh? No, que me la han pegado, ya lo creo. Ya quisieran ellos coger esta paella. A ver, tengo que agradecer a todos los que estamos aquí que estén con nosotros, porque estamos muy a gusto con ellos. Bien. Y esperamos que continúe mucho tiempo. Y a vosotros particularmente, que sois estupendos. Bien. ¡Qué felicidad! Tabaco y tinto de verano. Por el callejón. Fruta. ¡Qué buena! ¿Cómo la voy a disfrutar? A salud de todo este grupo. ¿Cómo fue conocer a este grupo? ¿Te imaginabas que en unos meses iban a estar aquí? Que va, ni soñarlo. Yo cuando lo dije, vaya lo que nos ha caído. Y a partir de ahí empecé a conocerlo y dije, pues no están tan mal. Y al final, vaya, han encajado muy bien, ¿eh? No sé si yo para ellos he encajado, pero yo para mí sí. A ver, ahí tenemos un cantante buenísimo. Música maestro. Música maestro. Venga, Jesús. Que cante. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Dejan, nos vamos a querer toda la vida. Venga, chicos, a prepararse que tenemos el tango bachata. Nosotros ya éramos alumnos primero. Fuimos con una profesora que llevaba varios grupos y nos falleció. Y el marido está aquí. Entonces ella nos dejó una parcela del baile que hacía a cada grupo. Éramos un grupo muy grande, a unos les dejó línea, a otros les dejó parejas y entonces nos lo repartió. A nosotros nos dejó lo que era el baile de línea. A vosotros, a Jesús y a ti. Exactamente. Entonces no queríamos, pero por el empeño que puso con nosotros, que quería que continuáramos porque esto no se perdiera, que ya le había costado mucho esfuerzo hacerlo y quería que continuáramos con ello. Y nada más por hacerlo por ella, pues empezamos a hacerlo. La verdad que nos aporta mucho, porque prácticamente nos conocimos aquí en Alfajarín, pero luego nos unió mucho más el baile. Nos conocemos desde el 2012 y prácticamente hemos estado siempre bailando. Siempre. En un sitio o en otro, estamos en el centro de mayores y la verdad que nos llena mucho, porque conoces a gente nueva y gente ya mayores y estamos muy a gusto. Realmente a lo mejor si no hubiera sido por el baile tampoco nos hubiéramos ido tanto. A ella le gusta, a mí también. Y disfrutamos de lo mismo. Y disfrutamos los dos. mucho.
Y ahora con esta gente que es maravillosa, más todavía. Bueno chicos, venga, vamos a bailar el mambo en línea y bueno, ya sabéis cómo lo tenéis que hacer, sin problemas. Venga. Pero ahora relajaos, ¿eh? Sí, vale. Que esto es pa' nota, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis.